Hace un par de semanas estuve dando exámenes de la universidad. Y estudiar no es divertido. A nadie le gusta estudiar. Pero creo que encontré una forma más divertida de estudiar. Resulta que el viernes 18, que ya pasó, tenía un examen de historia. Y historia es una materia densa, es una materia larga, es una materia con mucho contenido. Entonces a veces es complicado incorporar todos los conceptos para poder aplicarlos en el examen. Es distinta a materias como economía, contabilidad o administración. Entonces dije, bueno, no puedo estudiar para historia con el mismo método que uso siempre, que es armar un resumen, sintetizar las ideas y después lograr explicarlas con mis propias palabras, porque es mucho contenido y hay muchos tecnicismos. A mí mi forma de estudiar es aplicar una técnica nueva que te la quiero enseñar en este video. Como releer el resumen y intentar acordarme las cosas de historia por la fuerza, digamos, por hacerme preguntas, por ver qué me acuerdo. No me parecía la manera más efectiva, entonces decidí cambiar un poquito las cosas y empecé a utilizar estrategias más creativas. Como por ejemplo, acá hice una línea de tiempo con todos los presidentes que hubo en mi país, que te los tenías que aprender y tenías que saber qué había hecho cada uno. Entonces, con una línea de tiempo para ver las cosas en una perspectiva más grande y ver cómo encaja todo en el espectro general, me resultó súper útil para entender cuándo pasaban las cosas, por qué y qué hacía cada uno. Después, por otro lado, como para ejercitar esta capacidad de acordarme las cosas, agarré una hoja en blanco, puse los nombres de los presidentes y puse qué hizo cada uno, intentándome acordar la mayoría de las cosas, sin consultar con mis apuntes porque si no, no tiene sentido. Era como si me estuviera tomando un mini examen acerca de cada cosa. Esto se me hizo más divertido porque, digamos, estaba haciendo un trabajo más creativo, estaba trazando una línea de tiempo, utilizando colores, sintetizando. Estudiar no tiene por qué ser tan aburrido, estudiar no tiene por qué ser tan monótono, sino que aprendemos de distintas maneras. Y es la clave para que vos explores esa creatividad y si tenés una misma pieza de información, un mismo conocimiento, que intentes hacer varias cosas con eso. O sea, que intentes hacer como estos mind maps, que te voy a dejar una foto en pantalla, líneas de tiempo, cuadros conceptuales, que intentes conectar todos los temas que estás viendo en un espectro más grande. O sea, por ejemplo, estaba viendo un video de Ali Abdal el otro día y él decía que cuando estudiaba medicina, que por ahí tenía que estudiar el sistema circulatorio, ¿no? O cierto órgano. Entonces él lo que hacía era entender cómo ese órgano impactaba en el resto de las funciones del cuerpo. No solo enfocándose en lo que tenía que estudiar, sino en un nivel más macro y ver cómo lo que él tenía que estudiar para ese examen encajaba en todo el sistema del cuerpo humano. Y acá en historia me parece que es lo mismo. O sea, vos tenés distintas personas o personajes históricos que los tenés que encajar en un punto de vista más general. Cuando sos universitario, no sirve con memorizarse las cosas, escupirlas en un examen y después ya olvidarte completamente. Porque la verdad es que vos te estás formando para luego tener un trabajo o tener algo propio en donde tengas que saber aplicar esas habilidades. Espero que este video te sirva de inspiración para que vos decidas, bueno, voy a afrontar esto de manera más creativa, no voy a quedarme sentado y haciendo y releyendo el resumen una y otra vez, sino que hacé con esas, especialmente con las materias teóricas, porque las materias prácticas como matemática, física, química, estadística, no te queda otra más que sentarte a practicar y hacer ejercicios. Pero en materias teóricas, trabaja con esa información, hacé cuadros conceptuales, escribílos una y otra vez, hacé líneas de tiempo, trabajá de manera creativa. Te aseguro que esto te va a ayudar muchísimo para incorporar la información mucho más fácil y de paso hacer todo el proceso menos monótono y menos aburrido. Si probaste alguna de estas tácticas, después comentame acá abajo y contame si te sirvieron o no y nos vemos en el próximo video. Chau chau.